Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, Dios le dio el nuevo pacto al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios así dijo? Dios hace referencia al primer pacto y esto hace referencia a la ley. Algunas personas dicen, pero la ley no es el pacto. Sin embargo, ¿por qué Dios hace referencia a la ley como el pacto? Porque cuando Dios les dio la ley, hizo una promesa. Si cumplen toda la ley, serán benditos en su entrar, en su salir, y también será bendita su descendencia. Pero si violan la ley, recibirán la maldición, y así Dios prometió. El pueblo de Israel, escuchando esta palabra, dijo, nosotros cumpliremos toda la ley. Por eso, entre Dios y el pueblo de Israel, ya que Dios les dio por promesa, la ley contiene los 10 mandamientos, y a estos 10 mandamientos se le llama el pacto, y también la ley hace referencia al pacto. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, hace mención que si el pueblo de Israel cumplía toda la ley iba a ser bendecida, y si violaba la ley, debía recibir la maldición. Pero recibieron la maldición, ya que violaron la ley. Jeremías capítulo 31, versículo 31, todo el pueblo violó la ley y debía recibir la maldición. Sin embargo, por amor, Dios quería salvar al pueblo y por ello estableció el nuevo pacto. Este nuevo pacto, la ley, si hacemos bien, recibimos la bendición. Si hacemos mal, recibimos la maldición. Así está establecido por la ley. Si vemos en el versículo 34, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El primer pacto dependía de si hacíamos bien o hacíamos mal. Todos los seres humanos violamos la ley. Por eso Dios mandó el segundo pacto. En este segundo pacto no importa si hacemos bien o hacemos mal, sino que Dios se determinó a mandarnos la bendición. En Jeremías capítulo 31, versículo 34, hace mención, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta palabra es el segundo pacto que Dios estableció. Atrás dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Anteriormente, en la primera ley, Dios escribió la ley con su dedo en la tabla de piedra e introdujo esa ley en el arca del pacto. Y Dios dijo, jamás abran esta arca. Quiere decir, no quiero que vuelvan a ver la ley. Sin embargo, los hombres de Bet-Semes, regresando de la guerra con los filisteos, vieron dentro del arca y murieron 50,070 hombres. Recibieron la maldición. Porque Dios ya no quiere lidiar con la ley, por eso estableció el segundo pacto. Y Dios dijo, no destapen el arca del pacto. Y encima de la tapa del arca están los ángeles que con sus alas protegen el arca del pacto. Los hombres de Bet-Semes abrieron el arca, miraron adentro y murieron 50,070. Pero ellos, por ver la ley dentro del arca, murieron 50,070 hombres. A Dios no le agrada que vean la ley.
Pero tristemente hoy en día muchas iglesias se enfocan en la ley. En Romanos capítulo 8 versículo 2 hace mención que la ley es del pecado y de la muerte. Con esta ley Dios debe maldecirnos a todos. Para poder rescatarnos estableció el nuevo pacto. Este nuevo pacto no importa si nosotros hacemos bien o mal, sino que depende de lo que Dios haga. Por eso Dios se encargó de nuestro pecado, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros no podemos limpiar nuestro pecado. Dios lo hizo. Solamente tenemos que aceptarlo por fe. Antes, Dios escribió la ley en tablas de piedra. Ahora, Dios escribió su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios hizo que de mi interior salga el deseo de alabarle y servirle, también amarle. Es muy diferente a la ley. Lamentablemente, hoy en día muchas personas no conocen el nuevo pacto. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entrando el nuevo pacto, me liberó del pecado. No porque no peque, sino que el nuevo pacto hace que ya no recuerde nunca más el pecado. Y de esta manera Dios nos libró del pecado. No es que tengamos que hacer algo por el pecado, sino que solo tenemos que recibir con fe que Dios ya resolvió el pecado. Esto es algo muy fácil. Hoy en día las personas se esfuerzan por limpiar su pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero esta palabra hace mención de los que están bajo la ley, porque los que están bajo la ley solamente están bajo la maldición. Si vemos aquí, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. No somos nosotros los que debemos de limpiar el pecado, sino que fue Dios quien perdonó y salvó todo nuestro pecado y dice que no se acordará más de nuestro pecado. Lamentablemente, Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos liberó del pecado y de esta carne. La mujer que fue sorprendida en adulterio debía morir apedreada. Pero Jesús escribió con su dedo en tierra, ahí abrió el nuevo pacto. Este pacto es el pacto de la gracia y del Espíritu. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es esta ley. Dios está diciendo que ya perdonó todo nuestro pecado. Sin embargo, hoy en día muchas personas siguen recordando el pecado. Nosotros debemos de abrir nuestros ojos. No solo vean un aspecto de la Biblia. Aunque vemos la ley que condena nuestro pecado, también debemos de ver la ley que nos liberó de nuestro pecado y aceptar por la fe la palabra que Dios nos dejó. Despojándose del pecado, deben vivir una vida bendita. Actualmente muchas iglesias dirigen a sus congregantes a la ley. Como si realmente pudiesen cumplir la ley, viven una vida cansada. Nadie puede cumplir la ley. Dentro de la ley solamente encontramos maldición. Ahora sigamos el nuevo pacto, recibiendo el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús y creyendo en este hecho por fe, podrán disfrutar de una vida muy bendita. Gracias.